Hola iglesia, ¿cómo están? Bendecidos. Qué gusto es poder estar aquí un domingo más, eh, con un corazón dispuesto para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos el día de hoy estamos agradecidos por un día más, por una semana más, por un año más? ¿Cuántos aquí realmente estamos agradecidos con Dios? ¿Sabes? El día de hoy tenemos la ofrenda de las primicias. Yo creo que eso debe de alegrar nuestro corazón. ¿Sabes que es un privilegio el que Dios nos permita darle una ofrenda? ¿Sabes? Dios no necesita absolutamente nada, ¿sí? Pero nos permite que tú y yo podamos darle una ofrenda. Yo recuerdo a mi hermanita Bere, siempre que ella es alguien que regala mucho, siempre le gusta regalarnos. Y yo recuerdo que no había cumpleaños que no nos regalara algo, ¿verdad? Ya sea que le agarrara algo a mi mamá o algo a mi papá, unas raquetas o sacara una papa del refri y la adornara, pero nos regalaba algo. Y esos eran regalos tan valiosos porque tú sabías el corazón que había detrás de ese regalo. No era un regalo costoso, pero lo que valía era ese regalo, ¿verdad? Y sabes, hoy vamos a ver a fondo lo que significa la ofrenda de las primicias. Queríamos traer, bueno, estamos viendo aquí algo que representa o emula, ¿verdad? Al inicio de esta ofrenda de las primicias, como cada persona traía sus primeras cosechas delante de Dios, lo primero de su ganado. Quisimos traer un buey y una oveja para ejemplificarlo mejor, pero no se pudo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Vamos a hablar de cuál es el significado de esta ofrenda de primicias, cuál es el trasfondo de todo esto. Y me gustaría comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez te ha dado gusto recibir algo que valoras no por su valor, sino por la intención de la persona que te lo regaló? Yo creo que sí. A lo mejor alguna vez nos ha tocado eso, ¿verdad? Recibir esos regalos que dices, sabes que no vale mucho, pero en costo, pero vale mucho por lo que significa este regalo. Vale mucho porque sabes que esa persona te lo dio con mucho cariño, con mucho amor. Y sabes, podríamos darnos cuenta de una historia muy similar que vemos en la Biblia. Se encuentra Jesús junto a sus discípulos en el templo y una mujer pobre llega y da una ofrenda. Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿saben? Esta mujer ha dado más de todos los que estamos aquí. A pesar de que ha dado unas monedas, ha dado más de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Y los demás hombres dieron lo que les sobraba. ¿Sabes? En esta historia, Jesús realmente no está hablando de la cantidad, sino que está hablando de una actitud del corazón, ¿verdad? Hay algo muy diferente en darle a Dios lo mejor que tenemos, a darle a Dios de lo que nos sobra. ¿Sabes? Hay una diferencia muy grande. Y quiero decirte que de la misma forma tú y yo, constantemente tenemos una batalla diaria, ¿sí? Hay una lucha en nuestro interior, en nuestro corazón, por definir qué es aquello a lo que queremos darle más importancia, ¿verdad? Y tenemos el trabajo, la familia, el gimnasio, el servicio o está Dios. Y estamos siempre tentados a darle a Dios o lo mejor o lo que nos queda, ¿verdad? Ya sea en nuestro tiempo, en nuestro amor, en nuestra atención. Tenemos siempre esta lucha dentro de nosotros entre darle a Dios algo que apartemos para Él o algo que nos quedó. Pero, sabes, en medio de esta lucha interna, vemos que Dios siempre pide de nosotros el primer lugar. Quiero que leamos lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5. Dice, o piensan que en la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Puedes tan solo imaginar lo que significa este versículo? Yo creo que me vuela la cabeza lo que significa este versículo. Al ver a Dios tan santo, tan justo, tan eterno, soberano, omnipotente, pero que este versículo me diga que Dios nos anhela celosamente. ¿Cómo Dios tan grande puede anhelarme celosamente? Y sabes, quiero
quiero que entendamos que esto no se refiere a este sentimiento tóxico que de pronto puede haber entre nosotros en las relaciones. Para nada, no es así. ¿Sabes? El hecho de que Dios diga que nos anhela celosamente nos habla de un amor tan grande que tiene hacia nosotros, el cual busca apartarnos solamente para Él. Es un amor tan grande el de Dios que se muestra delante de nosotros diciendo, eres tan importante para mí, anhelo la comunión contigo. Pero naturalmente hay tantas cosas a nuestro alrededor que constantemente quieren ocupar ese primer lugar, que constantemente quieren quitar a Dios de ese primer lugar, de ese lugar importante, pero sin embargo vemos que Dios nos anhela celosamente. Y entonces en la historia de la Biblia podemos ver que el mensaje constante y lo que Dios desea es que tú y yo podamos darle ese primer lugar. Pero también constantemente vemos en la historia del hombre que fallamos constantemente al tratar de cumplir con este propósito. Y luego nos vamos al Edén y vemos a Adán y a Eva cambiando a Dios por comer del fruto del bien y del mal. Vemos al pueblo de Israel cambiar a Dios por un becerro de oro. Vemos cambiando a Dios por un rey visible que es el rey Saúl. Vemos a Salomón cambiar a Dios por dioses ajenos. Y vemos a Israel vez tras vez siendo redirigida por Dios, siendo orientada por Dios a través de exilios y a través de dominios de otras naciones. Y entonces Dios capta la atención de Israel y Israel se da cuenta que ha estado haciendo mal. ¿Sabes? Cuando todo está bien y cuando hay riquezas y cuando el pueblo de Israel tiene éxito, no se da cuenta que está lejos de Dios. Pero cuando vienen cada una de estas situaciones, entonces Israel reacciona y pregunta a Dios, ¿por qué no estás con nosotros? Dios, ¿por qué estamos perdiendo en batalla? Dios, ¿por qué no estás apoyándonos, no estás respaldándonos? ¿Sabes? Qué difícil es, pero eso se parece tanto a nosotros, ¿no? Sin embargo, vemos a Dios siempre demostrando algo. Es como si Dios dijera, Israel, antes que tu prosperidad, Israel, antes que tu salud y bienestar, Israel, antes de que seas libre y autónomo como país, incluso antes de que tengas un templo de pie sin ser destruido, hay algo más importante. Israel, yo deseo tu corazón. Israel, yo deseo tu corazón, antes que todo lo demás. Dios podría decirles, sí, Israel, yo deseo prosperarte, deseo bendecirte, deseo darte paz, pero si tu corazón se aleja de mí, volveré a primeramente y solamente desear tu corazón. ¿Sabes? ¿Te ha pasado? Me ha pasado a mí, que pasamos distintas temporadas y de pronto podríamos pensar, no, ¿sabes? Yo creo que ahorita Dios no está conmigo, ¿verdad? No siento su favor, no siento su respaldo, no siento su bendición, siento que Dios me ha desechado. Y entonces, en base a nuestra temporada, pensamos que Dios está o no está con nosotros. Pensamos que Dios se puede olvidar de nosotros, que su favor se puede alejar de nosotros, pero tal vez es todo lo contrario. Dios en su infinita gracia y misericordia, constantemente hablando a nuestras vidas, Dios está declarando, yo deseo primeramente tu corazón. Deseo, sabes, todo lo demás es tan bueno y tan lleno de bendición, pero puede quedar en un segundo plano si es que Dios primeramente no tiene nuestro corazón. Qué bueno es obtener todo lo demás, pero está en un segundo plano mientras Dios no tenga primeramente nuestro corazón. El compromiso de Dios contigo y conmigo es enamorar nuestro corazón. Ese es el compromiso más fuerte de Dios contigo y conmigo, porque de hecho Él nos anhela celosamente. ¿Sabes qué increíble puede ser esta declaración para ti y para mí? Que tenemos a un Dios que nos anhela celosamente. Eso creo que debe de darte una seguridad como hijo de Dios, de que, ¿sabes? Tú no has dado ese primer paso. Dios siempre lo ha dado.
¿sabes? No depende de ti el comenzar una relación con Dios, depende de ti el responder a esa invitación que Dios está haciendo. Dios es quien nos anhela celosamente. Dios es quien desea apartarnos para Él. Y entonces hay tantas cosas, ¿verdad? Luchando en nuestro interior y podemos decir, Dios, deseo tener una gran familia, deseo tener prosperidad económica, deseo que si me amas, hagas esto o aquello. Dios, deseo hacer tal cosa, emprender tal cosa. Quiero darte una buena noticia y es que Dios conoce tus necesidades y Dios quiere proveerlas. Pero ante esto, su primer compromiso es tener tu corazón. Y sabes, entrando en ese tema, me gustaría hablar de fondo. ¿De dónde vienen estas ofrendas de primicias? ¿Por qué fueron establecidas? Y para esto quiero que nos vayamos en el Antiguo Testamento hasta con Moisés, ¿verdad? Ubicamos a Moisés como este hombre en Egipto judío que Dios levanta para sacar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y cuando están en medio del desierto, ¿verdad? Dios le da las leyes a Moisés. Dios escribe sobre tablas de piedra 10 mandamientos. Pero no solo eso, no solamente le da los 10 mandamientos, podemos ver en Levíticos que aparte le da muchas leyes ceremoniales y también les da leyes civiles para los judíos, para que sepan cómo conducirse entre ellos. Dentro de todas estas leyes ceremoniales, ¿sabes? Vemos que Dios les habla de distintos tipos de ofrendas que ellos tienen que entregar. ¿Sí? Y para eso quiero, por favor, que pongamos estas imágenes en las pantallas, porque Dios de la misma forma también le da instrucciones específicas al pueblo de Israel para que construyan esto que se conoce como el tabernáculo. Si se pueden dar cuenta, el pueblo de Israel se encuentra en medio del desierto. Ellos viven en tiendas, viven en carpas, y ellos no se han asentado aún en la tierra prometida. Por lo tanto, en medio de todo eso, Dios da instrucciones de este tabernáculo, un tabernáculo que se movía de un lugar a otro, pero con elementos específicos de parte de Dios. Podemos ver aquí en este lugar en donde hay fuego, el altar de bronce, que es el lugar en donde las personas traían sus animales para ser quemados delante de Dios. Podemos poner la imagen siguiente. Esta es otra imagen que asemeja esto mismo. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, podemos ver que esas leyes de ofrenda que Dios está estableciendo cubren distintos pecados, ¿verdad? Uno puede ser ofrenda por la culpa, ofrenda por la expiación, otro puede ser ofrenda por la restitución. Si tú ofendiste a tu hermano, tienes que dar una ofrenda y aparte restituirle a él. Y hay distintas ofrendas que al mismo tiempo son leyes. Y las leyes de Israel están todas amalgamadas. O sea que si uno falla a la ley, también le está fallando a Dios. Y si uno no restituye la ley, también no está restituyéndole a Dios, porque son una sola, ¿verdad? Y entonces esta ley es establecida por Dios para que ellos puedan entonces ser libres de culpas y pecados. Y entonces vamos a un montón de gente trayendo, te podrías imaginar la fila que se hacía fuera del tabernáculo. Dependiendo del pecado, yo creo que era el tamaño del buey, ¿verdad? Pero vemos una fila de animales aquí listas para ser sacrificados, porque la gente tenía pecado, porque la gente tenía que restituir lo que había hecho, ¿verdad? Y, sabes, Dios le da todas estas leyes y preceptos para poder ser perdonados. Dios establece un propósito para cada una de estas ofrendas. Y entre estas ofrendas se encuentra la ofrenda de las primicias. Esta ofrenda de las primicias dice que traigas tu primera cosecha delante de Dios, ¿verdad? Ya sea que la gente tuviera sembradíos, tuviera cosechas o si tuviera ganado, lo primero era para Dios. Ya había esa ley que decía, tienes que entregar lo mejor para Dios. No vas a traer a la oveja tuerta, a la que tiene la patita rota, a la que ya no vale lo mismo y no te la van a comprar. No vas a dar lo que te sobra. Vas a dar lo mejor que tienes, ¿verdad? Lo más gordito, lo más perfecto, lo más bonito. Eso es lo que vas a traer delante de Dios en sacrificio y como ofrenda por las primicias, por agradecimiento de ese año que viene. Y evidentemente, iglesia, esto significa un sacrificio. ¿Puedes imaginarte lo que significaba entregar a tus ovejas, a tus cabras?
significaba semanas o meses de trabajo, de alimentarlo, de cuidarlo, de estar al pendiente. Significaba bastante poder traer esto delante de Dios. No solamente era traerlo y ya, sino que significaba trabajo traerlo delante de Dios. Y esto significaba la ofrenda de las primicias. Quiero que me acompañes a Deuteronomio 26, que nos habla específicamente de eso. Deuteronomio 26, versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos haría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, de esta forma se cumplía con la tradición de entregar de esta primera ofrenda, esta primera cosecha delante de Dios. Traer estos animales, este ganado, estas cosechas para consagrar todo lo demás. Pero ¿sabes cómo sucede en la historia del hombre? eh, Siempre llega un punto en el que se abusa de la religión. Entonces sucedió algo con el paso del tiempo, y es que la gente comenzó a abusar de esta práctica. Y entonces de pronto tenías a toda la fila de bueyes y de ovejas presentados delante de Dios, pero ya no había ni siquiera una conciencia de lo que se estaba haciendo. Ya no había un corazón arrepentido, ya no había un corazón agradecido, solo había un montón de personas que querían cumplir la ley para no ser castigados. Había un montón de personas que querían decir: ante la ley estoy bien, pero ya no nacía desde el corazón el cumplir con cada una de estas ofrendas. Y entonces llega un punto en el que Dios se hastía de esto. Llega un punto en el que Dios dice: ya estoy harto de sus sacrificios, porque no representa nada. No era para esto, esta no era la intención de cada uno de estos sacrificios. Pero entonces la ley supera al corazón del hombre. Las leyes superan la adoración del hombre. Y entonces, en vez de ser algo genuino, se vuelve algo meramente tradicional y ritualístico, hasta que sucede lo impensable. Y es que el templo es destruido. Al paso de muchos años, el templo es destruido. Y ahora podríamos decir: ¿y qué pasó con las ofrendas que se entregaban? ¿Qué pasó con el lugar de expiación? Ahora, ¿cómo van a ser perdonados nuestros pecados? Ahora, ¿cómo van a ser bendecidos nuestros ganados y nuestras cosechas? Si ya no tenemos un templo en el cual podamos rendirle sacrificio a Dios. Y entonces el pueblo de Israel es sacado de Israel hacia Babilonia. Y cuando están en Babilonia, Dios habla al profeta Jeremías y le da una palabra muy distinta a la que él pensaba. Yo creo que en ese tiempo Jeremías estaba pensando: esto no es el propósito de Dios. Jeremías estaba pensando: algo ha de haber pasado, tal vez es un castigo de parte divina para condenarnos a todos". Pero Dios da una palabra totalmente diferente a Jeremías y le dice a Jeremías: Jeremías, asiéntense en ese lugar, construyan casas, cásense, tengan familias, oren por la paz de esta ciudad, porque si esta ciudad tiene paz, ustedes tendrán paz. Una palabra completamente distinta, les dice: asiéntense en ese lugar. Y quiero que leamos lo que dice más adelante en el versículo 11 de Jeremías 29. Dios les dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, quiero remarcar este versículo: en estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. ¿Sabes? Aquí Dios está cambiando completamente la dinámica de encontrarnos con Dios. Aquí ya no hay templo,
ya no hay lugar de sacrificio, ya no hay altar, ya no hay sacerdocio. Ya no sería a través de un altar de bronce ni a través de ofrenda de bueyes y de ovejas. Ahora sería desde el corazón. Ahora Dios está diciendo, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. Y la promesa de Dios es, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Puedes imaginarte lo difícil que era para Jeremías entender esta palabra? Oye, hemos estado tan acostumbrados a ir al templo y que solamente el sacerdote entra a ese lugar santísimo y ofrezca los sacrificios. Y ahora nos dices que si te buscamos desde Babilonia te vamos a encontrar. Que si oramos desde este lugar pagano y lleno de ídolos, en la casa de nuestros amos, que está lleno de ídolos, te vamos a encontrar en oración. Era una palabra tan difícil de aceptar, tan difícil de poder discernir. ¿Cómo es que vamos a encontrar a Dios así? Pero Dios estaba cambiando de una forma ritualística, superficial, que ya no era genuina. Y ahora Dios está diciendo, sabes, yo deseo primeramente que me busques de todo corazón. Y si me buscas, me vas a encontrar. Si me buscas en este lugar, me vas a encontrar. Y sabes, con el paso de la historia podemos ver que el pueblo de Israel regresa de Babilonia hacia Israel, reconstruyen el templo de Salomón y viene Cristo. Y viene Cristo y el templo se encuentra en pie. Y sabes, en un momento, Jesús pasando por Samaria se encuentra con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana le hace una pregunta bastante interesante que quiero que leamos en Juan 4, versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Remarcamos lo que dice este versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Sabes, Jesús está dando una palabra impresionante en este momento, que yo creo que evidentemente la mujer samaritana no estaba eh, comprendiendo en su totalidad la dimensión de lo que Jesús estaba diciendo. Esta mujer samaritana le dice, Señor, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Cuál templo es el correcto? Y Jesús le dice, mujer, te aseguro que no es ni en ese templo ni en aquel. La hora viene cuando el Padre buscará solamente adoradores en espíritu y en verdad. Jesús sabía que 70 años después de su resurrección, este templo volvería a ser destruido y destruido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ya no existe más este templo. Ya no hay lugar en donde podamos llevar ovejas y bueyes para el sacrificio y quemarlos delante de Dios. Y entonces muchos podrían decir, ya no hay perdón por nuestros pecados. Pero Jesús también sabía algo. Jesús sabía que Él sería ese sacrificio entregado delante de Dios. Ese cordero inmolado. Ese sacrificio perfecto entregado una vez y para siempre. Jesús sabría que ya no habría necesidad de un sacrificio más. Ya no habría necesidad porque Él la cumpliría toda. Él sabía que sería ese sacrificio perfecto una vez y para siempre. Sabría que se presentaría delante del Padre para cumplir con toda ley. Por eso es que el día de hoy tú y yo no traemos un cordero y una oveja para matarlo delante de Dios. ¿Sabes lo que hacemos? Solamente nos acercamos con un corazón arrepentido y pedimos perdón por nuestra maldad. Porque el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, ese sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre.
Ya no es necesario un sacrificio más. Un sacrificio que de todos modos era innecesario y no alcanzaba a cubrir los pecados de la gente porque vivían vez tras vez, tras vez, tras vez, sacrificando animales y solamente era tirar sangre. Pero ahora la sangre perfecta del Cordero de Dios quita el pecado para siempre. Puedes darle un fuerte aplauso al nombre de Cristo. De la misma forma, iglesia, tú y yo ya no traemos ni ganado ni cosechas para que Dios lo bendiga. Porque ¿sabes qué sucede? Jesucristo ya lo bendijo. Jesucristo presentándose delante del Padre una vez y para siempre, Él ya proveyó. Él ya bendijo nuestras vidas. Por lo tanto, tú y yo solo nos acercamos el día de hoy con un corazón agradecido por lo que Cristo ya bendijo. ¿Sabes? No estamos intentando comprar el favor de Dios. Lo que el día de hoy estamos haciendo al entregar nuestras primicias, no estamos haciendo una transacción con Dios en la que decimos, Dios, si yo te doy, tú me das más. No estamos haciendo eso, porque Cristo ya pagó, ya cumplió en la cruz del Calvario. Todo esto que estamos haciendo el día de hoy, iglesia, es solo en agradecimiento. Es solamente en agradecimiento, ¿sabes? Podemos ver a Abraham subiendo el monte con su hijo Isaac. Y Abraham da una palabra. Abraham dice, en el monte del Señor será provisto. Abraham dio gracias antes de ser provisto. Y el día de hoy tú y yo lo que estamos haciendo aquí es dar gracias antes de ser provisto. No estamos dando gracias por lo que Dios proveyó, ¿verdad? Eso lo hicimos el fin de año. Hoy estamos dando gracias por lo que Dios proveerá. ¿Sabes? No se trata de pedir por provisión, no. Estamos dando gracias por lo que Dios provee. Hay una diferencia muy grande entre decir, Dios, vengo a que me bendigas, a decir, Dios, te doy gracias porque tú me proveerás. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de conocer lo que viene el próximo año para afirmar que eres proveedor. No estoy dependiendo de lo que venga el próximo año para entonces tener la fe suficiente de decir que eres bueno. No. Hoy estoy diciendo, no conozco el 2025, pero sí conozco que el Señor proveerá. Sí conozco que el 2025 el Señor proveerá. En el monte del Señor el Señor proveerá. Eso es lo que estamos declarando el día de hoy, familia. No estamos aquí para hacer una transacción con Dios. No estamos aquí para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya lo ganó por nosotros. ¿Sabes? Cristo ya lo ganó por nosotros. Cristo ya nos acercó delante del Padre. Eso ya lo hizo Cristo. Ya ni tú ni yo tenemos que venir a hacer un sacrificio. Al contrario, solamente tenemos que venir delante de Cristo y decir, Cristo, tú ya lo has hecho todo. Cristo, gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque mi confianza y mi certeza no dependen de este año que viene. De este año no depende mi provisión. De mis fuerzas no depende mi provisión. De mi intelecto no depende mi provisión. Ni de mis contactos depende mi provisión. El Señor proveerá. Esa es mi certeza. Y por eso el día de hoy, al entregar esta ofrenda, solamente la única forma de la que podemos acercarnos es con agradecimiento. ¿Sabes? O es con agradecimiento o no es nada. O es con adoración o no es nada. Porque no estamos cumpliendo una ley. No estamos cumpliendo una ley. Eso ya quedó atrás. Hoy es desde el corazón solamente. Solamente una adoración desde el corazón. Y entonces la iglesia pasó de ser 4 paredes a ser nosotros mismos. El altar pasó de ser un altar de bronce para ahora convertirse en nuestro corazón. Y leyendo lo que dice segunda carta a los Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, y leyendo lo que dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, que son las de Moisés, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Iglesia, entendemos que la ley escrita en tablas de piedra no transformaba el corazón. No permitía una ofrenda completa y agradable delante de Dios.
pero la ley escrita en tablas de corazón. La ley escrita en tablas de corazón sí puede transformarnos. Ya no es una ofrenda para cumplir con una ley judía, sino un principio para ofrendar en el altar de nuestro corazón. Sabes, si fallabas a una sola ley, eras digno de muerte, de ser apedreado o expulsado por la iglesia. El día de hoy, esa ley ya no aplica sobre nosotros. ¿Sabes? El día de hoy, esa ley nos deja un principio en el cual podemos tú y yo agradar a Dios. Ya no cumplimos la ley, ahora nos acercamos en agradecimiento y en fe. No es que Dios nos vaya a bendecir o maldecir, no, es que Dios ya nos bendijo. Es que hoy solamente podemos acercarnos en agradecimiento. Cristo cumplió con la ley y ahora tú y yo amamos desde el corazón. ¿Qué te parece, iglesia, si nos ponemos de pie en esta tarde para cantar y dar gracias?